¿Qué tal? Buenos días nuevamente. Vamos a reiniciar y vamos a dar marcha a la primera mesa del Congreso. Y esta mesa es precisamente la que hace rato anunciábamos, es la que respondió a las propuestas de teoría, filosofías de la India. Y vamos a tener a cuatro ponentes impresionante con su trabajo. No hay uno que uno diga, está muy sencillo, todos son complejos, muy bien explicados. Y voy a ir mencionando el orden que tendremos en la mesa. Primeramente vamos a arrancar hacia una estética transespecie, color breathing, y la analogía entre Shantarrasa y Ágape. Después pasaremos a Ahimsa como arte del alma, filosofías de la India ante la paz como sendero de transformación interior. Después iremos a la India con Aesthetic Liberation for Peace. Y cerraremos con Samavesha y conciencia de unidad en el Shaivismo de Cachemira, fundamentos filosóficos y proyecciones para la paz global. En su momento iré mencionando a cada uno de los ponentes con su debida presentación, pero la idea es tener este escenario, ¿no? Son las filosofías de la India como tal. Bien, vamos con nuestro primer ponente, que es, lo tenemos aquí, es michoacano, Oliver Lorenzana. Oliver, voy a leer brevemente que Oliver es un licenciado en filosofía por parte de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Es maestro en Historia del Arte por la Universidad de Morelia. Y entre sus líneas de investigación e interés está la estética, la filosofía del arte, teoría y metodología, arte contemporáneo, enteofilosofía, filosofía y arte oriental. Tiene varios proyectos de relevancia en los que ha participado, proyectos musicales desde 2008 en adelante, Xochipilli, Pornodrome, Chimbilaco y El Marrano de la Razón. Actualmente Oliver es aspirante al programa del posgrado de doctorado en Historia del Arte de la UNAM, que oferta la sección ENES Morelia, en la edición de 2025, y él nos va a hablar hacia una estética transespecie, color breathing y la analogía entre Shantarrasa y Ágape. Yo quiero decir que es una ponencia que me impacta el constructo metodológico y teórico. Acuérdense que el primer día vamos a estar hablando así de estas cosas, ¿no? Entonces, mañana vamos a suavizarle con arte y después el viernes vamos a hacer todavía ya más conectados, aplicados. Pero me llama mucha atención lo que ha hecho Oliver. Ha puesto en diálogo las partes y los fundamentos teóricos de la filosofía de la India, especialmente la filosofía no dualista o Advaita en sánscrito, con elementos del arte contemporáneo occidental. Y ha postulado una forma, una hermenéutica para poder entender una obra desde ciertos constructos que exigen conocer filosofía de la India. Le dejo la palabra a Oliver. Oliver, el micrófono es para usted. Muy bien, muchas gracias por tan amable presentación al doctor Xicoténcatl y a todos los presentes. Pues sí, procedo a compartirles mi proyecto, una perspectiva, digamos, abuelo de pájaro de lo que yo propongo en mi proyecto doctoral. Entonces, pues vamos a empezar, ¿no? El título de mi ponencia es Hacia una estética transhistórica y transespecie. Ya iremos checando a qué es a lo que me refiero conforme vayamos avanzando. Color breathing y la analogía entre Shantarrasa y Ágape. Así que, bueno, la búsqueda de un principio unificador que subyace a una aparente fragmentación del cosmos ha sido una constante
en la historia del pensamiento humano. Nicolás de Cusa, un filósofo del siglo XV, que también era cardenal, lo expresó con una metáfora elocuente, no dualista me parece, de donde la máquina del mundo será como si tuviese su centro en todas partes y su circunferencia en ninguna, porque su circunferencia y centro es Dios, quien está en todo lugar y en ninguno. Y bueno, pues también tiene que ver con la obra, que en unos momentos la podrán apreciar. De hecho, ya la están viendo. Sí. Esta visión de una conciencia descentralizada y omnipresente encuentra un eco sorprendente en la obra del artista visionario Polafoli, y la pintura, más bien una serigrafía en realidad, de 1983, no es meramente un objeto de contemplación pasiva, sino un protocolo ritual, un manual de instrucciones para una experiencia transformadora que integra la estética, la espiritualidad y la ética. Así que en esta breve ponencia proponemos que Color Breathing articula una estética transhistórica y transespecie que fomenta la paz, Shanti, y la no violencia, Ahimsa. Para ello, la obra establece un puente conceptual entre dos tradiciones aparentemente dispares: el concepto estético indio de Shanta Rasa, o el rasa del sabor, o sabor estético de la paz trascendente, y la noción teológica cristiana de ágape, el amor divino, incondicional y activo. Sostenemos entonces que el concepto expanda la pulsación primordial de la conciencia, según el Shaivismo de Cachemira, actúa como un catalizador que unifica las dimensiones contemplativa, Shantarasa, y dinámica, Ágape, de la experiencia estética que proponemos con nuestro artista. Y bueno, ahí tienen a Polafoli, ya fallecido hace una década, 2015. Así que a través de este análisis vamos a demostrar, o pretendemos demostrar, cómo el protocolo de esta pintura, cuando se alinea con prácticas yógicas como el pranayama y la meditación con yantras, disuelve las dualidades fundamentales, o sea, humano-animal en plano ontológico, sujeto-objeto en plano epistemológico, y promueve una ética de la empatía radical. Así que en última instancia, Color Breathing se revela como un modelo potente para una educación para la paz en contextos interculturales, ofreciendo un ritual contemporáneo que puede o no puede ser laico, que traduce sus principios filosóficos antiguos en una práctica tangible y transformadora. Ahí tienen ustedes la obra del artista. La obra en sí es pequeña, no mide más de 60 centímetros por lado, pero se presta bastante a la ampliación. De hecho, yo tengo una ampliación de 1,5 metros y sirve bastante bien para estos ejercicios de meditación contemplativa, usando la visualización, los yantras, ¿no? Así que la obra de este artista, Polafoli, se caracteriza por un sincretismo, ya que fusiona arte, ciencia y espiritualidad en diagramas complejos que funcionan como herramientas para la evolución de la conciencia. Color Breathing, esta serigrafía, es un ejemplo paradigmático del enfoque, y el protocolo ritual que prescribe la pintura está escrito en la misma pintura. Es una serie de visualizaciones y ejercicios de respiración rítmica diseñados para inducir un estado de sanación sistémica. De hecho, pues la temática de la pintura es sanar, así que para allá va dirigido, ¿no? el propósito del artista. Quien participa debe primero visualizar un color central, el color del durazno en flor, color rosado, descrito como la encarnación del amor divino, que funciona como una atmósfera envolvente. Después se introducen colores auxiliares, los que ustedes pueden ver en los extremos, en el marco. Cada uno está asociado a una forma específica del amor y a una función curativa. El rosa, por ejemplo, el de la izquierda superior, representa el eros y el alivio del dolor. El taupe a la derecha, este amarillo dorado, la filia y la recuperación de la vitalidad. El cerceta, que sería este color turquesa. El estergo o afecto familiar entre comunidades, por ejemplo, y la represión de la ansiedad. Y finalmente el malva, que es el que nos ocupa, que es el inferior izquierdo,
que encarna el ágape y la sanación sistémica. El ritual se activa mediante secuencias de respiración precisas. Por ejemplo, para Malva, Láfoli indica inhalar 30 segundos, aguantar la respiración 15 segundos y exhalar 30 segundos en Malva por un tiempo máximo de 45 minutos. Sí, también no hay que pasarnos tampoco de las respiraciones. Este acto de visualización enfocada y respiración controlada no es un mero ejercicio mental, sino una tecnología espiritual de disciplina de la imaginación. Lo que busca es rearmonizar el individuo con un orden cósmico más amplio. Así que bueno, esto lo vamos a ir enlazando con el concepto de Spanda, o en estos términos, porque es un término polisémico, la pulsación de la experiencia estética, cómo se relaciona Spanda con Rasa, con la teoría del goce estético en Abhinava. Para comprender esta profundidad del protocolo de Láfoli hay que recurrir a la sofisticada tradición de la estética de la India, particularmente los conceptos desarrollados por esta tradición del shaivismo de Cachemira. El concepto de Spanda, un término que podemos traducir como movimiento, vibración, energía, según Nolli, es el carácter primordial de la conciencia en el shaivismo de Cachemira. Es la vibración incesante de la que brota toda la existencia. Es el ritmo interno de la experiencia misma, una pulsación que alterna entre dos fases, un mesha, expansión o despliegue de la conciencia, y nimesha, la contracción o repliegue hacia su propia fuente, de acuerdo a Abhinava. Esta pulsación es la base de la experiencia estética, cuya finalidad en la tradición india es el rasa. Lejos de ser un concepto abstracto, desinteresado como en la estética moderna, Kant, así sucesivamente, rasa se concibe de forma concreta como el jugo, el sabor de una experiencia. Saborear el rasa es un estado de conciencia sui generis en el que quien percibe se sumerge por completo, excluyendo todo lo demás. Este estado se alcanza a través de la generalización sadharana y karana de los bhavas, o los estados emocionales y mentales permanentes que residen en nosotros como impresiones latentes. Y bueno, se mencionan 9: goce, risa, pena, ira, a los cuales corresponden también 8 razas: erótico, cómico, patético y así sucesivamente. La obra de arte actúa como un catalizador que despierta un bhava latente en el perceptor a través del proceso de generalización. Se libera de sus connotaciones personales, de este ego chiquito, ¿no? Al dejar de sentir la emoción como mi ira, mi pena, mi asombro, mi paz, quien percibe experimenta su esencia universalizada como un placer estético puro, el rasa. En este proceso las distinciones entre egos se disuelven. Dos o más sujetos que experimentan la misma obra momentáneamente forman un sujeto cognoscente único, una unidad psicológica más poderosa que las individualidades precedentes. Así que tenemos Shantarasa como una estación dinámica, como una paz contemplativa, pero que bueno, no es estática tampoco necesariamente. Basándonos en Abhinavagupta, quien añade un 9º rasa, el Shantarasa de la serenidad o la paz, se asocia con la iluminación mística y es la culminación de la experiencia estética, un estado de calma que trasciende dualidades y evoca Shanti a través del contacto con la conciencia pura o Sambit. Sin embargo, en Abhinava, Shantarasa está lejos de ser un reposo estático y final. Es una estación transitoria, un estado de equilibrio desde el cual las demás emociones pueden resurgir, entran y salen, como el ejemplo clásico de las burbujas sobre las olas del mar, ¿no? Shantarasa es el telón de fondo silencioso sobre el que se despliega la dinámica de la experiencia, la fuente a la que todo retorna y de la que todo emana. Este dinamismo se refleja en una naturaleza no dual o advaita de la conciencia, que es a la vez quietud y movimiento, contradictoriamente desde cierta perspectiva, ¿no? Así que visualizar este color del durazno en flor en color breathing como una atmósfera expansiva, envolvente de amor divino, evoca directamente la fase de la expansión del Spanda, la cual abre la conciencia del observador a un estado universal y contemplativo análogo al Shantarasa, disolviendo las emociones individuales bhavas en un sentimiento de paz trascendente. Y bueno, pues es algo
temporal, ¿no? Porque es una experiencia estética también. Así que entramos y salimos de la experiencia a medida que entramos o salimos de nuestra interacción con la obra de arte. Después tenemos concepto del ágape, el cual es el amor activo como fuerza creadora ya de la tradición cristiana. Si Shantarasa es la expresión o la dimensión contemplativa inmersiva de la experiencia, subjetiva podría decirse, la noción cristiana del ágape encarna su polo dinámico, activo, extrovertido. A diferencia de Eros, que es amor basado en el deseo y el valor del objeto, o filia, en el afecto recíproco, ágape es un amor que desciende de lo divino, incondicional y que no exige reciprocidad. Como lo describe el teólogo Nygren, ágape es espontáneo, indiferente al valor del objeto y fundamentalmente creativo. No ama porque algo sea valioso, más bien crea valor en aquello que ama. Un poco espinosista, ¿no? Paul Tillich profundiza esta idea al afirmar que el ágape busca al otro en su centro. El ágape es ver al otro como Dios ve al otro. Es elevar la libido a la unidad divina del amor, el poder, la justicia. Así que es un amor que se manifiesta en la acción ética, una fuerza que busca activamente el bienestar del otro sin motivos egoístas. El protocolo que propone la pintura color breeding, el ágape se manifiesta en la visualización de la esfera de color malva que se concentra y se enfoca en un punto específico para la sanación sistémica. Y puede ser una parte del cuerpo o una situación incluso, ¿no? De violencia específicamente. Así que este acto representa una inclinación afectiva espontánea, un gesto de cuidado que está dirigido y es un amor que no se queda en la contemplación, sino que actúa de manera focal, creativa, para restaurar el orden. Así que tenemos esta propuesta de esta síntesis de Spanda y ágape. La genialidad del protocolo de Lafolle, interpretado a través de esta lente híbrida, reside en la capacidad para encarnar toda la movilidad, todo el dinamismo de la Spanda, la pulsación entre Shantarasa y ágape. El ritual no se detiene en uno de los dos polos, sino que oscila entre ellos, y bueno, ahí pueden ver en la iconografía que está perfectamente basado pues en un yantra, ¿no? Pueden ver la composición, al menos el bindu. En el lado de la expansión, Unmesha, Shantarasa, la inmersión en la atmósfera del color durazno en flor es movimiento expansivo de la conciencia hacia un estado de paz universal, análogo al Shantarasa, el cual disuelve al sujeto en una totalidad contempladora. Y la contracción, Nimesha, ágape, la focalización de la esfera malva, que pueden apreciar ahí en pequeño, donde se refuerza la estructura dinámica por la misma estructura de la pintura. La composición se asemeja a un yantra, un diagrama geométrico, el cual se utiliza en la meditación tántrica, donde quien practica viaja simbólicamente desde afuera, desde la circunferencia, hasta el centro o el bindu, desde el mundo manifestado hasta el punto de origen, la pura potencia. Color breeding es este color durazno en el cual se actúa como el campo expansivo, mientras la esfera de color malva funciona como un bindu dinámico, un punto focal de poder creativo donde hay un palpitar constante. El protocolo guía a quien practica en un movimiento constante de expansión y contracción, donde se unifica con la divinidad a través de la activación rítmica del Spanda. En la implicación ética, y de aquí saldría, digamos, el nombre de la estética transespecie y la praxis de la Ahimsa, esta síntesis entre la paz universal y el amor activo tiene profundas implicaciones éticas que nos llevan a una estética transespecie, más allá del antropocentrismo. La teoría del rasa postula que la experiencia estética disuelve el yo empírico. Abhinavagupta va más allá, sosteniendo que la conciencia de quien percibe contiene en potencia todas las impresiones latentes de todos los seres posibles, de acuerdo a una traducción de Noli. Me parece que vale la pena subrayar, en potencia ya lo fuimos todo, ya lo seremos todo, ya lo somos todo, ¿no? Solo estamos, digamos, teniendo esta experiencia momentánea ahora. Así que esto implica que no hay ser alguno, ya sea bacteria, planta, animal o humano, obviamente, con quien no tengamos una afinidad fundamental.
La experiencia estética es una confirmación de esta unidad. Si, como señala el doctor Chico, el Shantarasa es una posibilidad latente en todo ser humano que disuelve la dualidad, entonces el núcleo no se puede circunscribir solo al animal humano. La autoconciencia que subraya el rasa implica reconocer que todos los seres sintientes son capaces de percibir este flujo de goce o ananda. Ahí es donde el ágape se vuelve crucial. Entendiéndolo como misericordia encarnada, el ágape exige una respuesta activa ante el sufrimiento sin importar la especie. Richard Rohr, otro teólogo interdisciplinario, expande el amor a una escala cósmica, describiendo la creación como una totalidad sagrada, en la que el sufrimiento de cualquier ser viviente es una fractura del Cristo cósmico. Y es esta visión la que conduce al veganismo. El ritual se transforma en una práctica de ágape encarnado. Al negar la violencia hacia los animales, se convierte en una afirmación en esta capacidad de saborear la existencia, una expresión ética de ahimsa o no violencia que permite que toda vida encuentre su estación de reposo, Shantarasa, y resurja en plenitud, ágape. Entonces, como conclusión, tenemos de que el ritual estético nos lleva a la educación de la paz. La pintura de Láfoli, cuando se lee a través de esta lente híbrida, emerge más que como una curiosidad esotérica, es un modelo funcional para una estética transhistórica y transespecie que no separa la belleza de la ética ni la contemplación de la acción. Entre Shantarasa y ágape, esta analogía que se dinamiza por la pulsación de la espanda, se ofrece un marco para entender la experiencia estética como un camino hacia la sanación personal y colectiva. Este ritual tántrico resuena con la visión de Gandhi para una educación hacia la paz. En Hind Swaraj, Gandhi criticó una educación colonial vacía de ética y abogó por una que cultivara el carácter y la no violencia. Su programa constructivo vinculaba la educación en la práctica de la ahimsa, y el protocolo de Láfoli puede ser visto como una herramienta para este tipo de educación, un ritual que combina la autorreflexión en el Shantarasa con la acción creativa, el ágape, y una praxis colectiva comunitaria para cultivar la empatía interespecie. Aunque Gandhi, por sus limitaciones de tiempo, no alcanzó a abogar por un veganismo completo, la lógica de la ahimsa nos apunta a esto, a una conclusión que apoya la ciencia nutricional moderna. Y bueno, Color Breathing ofrece un camino para fomentar la praxis, conectando la ética con el goce estético. En la resonancia del rasa, en la pulsación de la espanda que une la paz y el amor, es el espíritu mismo el que habla, invitándonos a reconocer y sanar el mundo en su sagrada totalidad. Por el rasa habla el espíritu. Y ahí, bueno, les dejo esta cita de Michael James. Es un famoso estudioso de la obra y vida de Ramana Maharshi, quien menciona esta noción de la alimentación sátvica, ¿no? Cómo nos afecta la mentalidad, lo que consumimos, por el proceso que lleva detrás, ¿no? De explotación o falta de ella, lo cual pues, es violencia, es sufrimiento, ¿no? Así que bueno, muchas gracias por su atención. Pues muchas gracias, Oliver, puntual, fue exactito. Como veremos, hay varios conceptos que estaba mencionando, son conceptos sánscritos que iremos desmenuzando enseguida, ¿no? La dinámica, entonces vamos a ver las 4 propuestas, las 4 ponencias, y al final tenemos una sesión de intercambio de preguntas, así que pues vayan pensando, ¿no? Con qué masacran a Oliver. Me encantó la forma en que explica cosas muy complejas y que hay un eje que es su especialidad, que es de historiador del arte, ¿no? Entonces vamos a pedirles que consideren y formulen sus preguntas, ¿sí? Para el final de la sesión. Gracias, Oliver. Vamos a pasar al siguiente ponente que está conectado. Es Gustavo Moreno. No sé si está por ahí ya. Hola, Gustavo hola. Moreno. Voy presentándolo. ¿Me escuchan? Hola. Sí, Gustavo, te escuchamos. Ahora, Perfecto. sí, yo creo que ya salimos.
Perfecto. Gustavo, vamos a pasar a tu ponencia. Primeramente quiero agradecerle a Gustavo Moreno pues lo que nos va a presentar. Es un trabajo que debo reconocer, así como el de Oliver, que confluye en varias disciplinas, varias perspectivas y un trabajo enorme atrás de lo que él está postulando. De la misma manera, Gustavo Moreno tiene esa cualidad, ¿no? Es un académico, pero también lo respalda una ruta de acción y práctica. O sea, no es meramente hablar de conceptos, sino detrás hay una vida que respalda. Gustavo Moreno es doctor en filosofía, es licenciado, maestro y doctor en filosofía por la UNAM, se ha especializado en filosofía de la religión. Actualmente es profesor en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia de México y es también académico de la Universidad Rosario Castellanos, Universidad Nacional Rosario Castellanos. Coordina eventos eventos de enseñanza, aprendizaje de Siddha Yoga Dham, y ha colaborado con la CUAED de la UNAM también. Realizó estudios en la India, en Nueva York. Él cursó en aquel momento se daba así por nuestro profesor de sánscrito, que lo dejó así en el Colegio de México, y él cursó una forma de preparación para poder leer textos sánscritos y budismo tibetano en Casa Tíbet, México. Gustavo se ha especializado en filosofía comparada de las religiones, mitología y pensamiento indio. Y la ponencia con la que él hoy nos presenta es Ahimsa como arte del alma, filosofías de la India ante la paz como sendero de transformación interior. La ponencia de Gustavo es muy curiosa porque permitiría explicar esto que Oliver ha dejado ya, ¿no? O sea, Oliver ya dio un paso a la parte que tiene que ver con la alimentación. Y esa conexión es muy interesante en la India. Si la ahimsa no va nada más por nombre, ocurre un proceso de transformación profundo en la persona que incluso modifica de raíz lo que come. Y modificar de raíz lo que come significa cómo nos relacionamos con el mundo. Y cómo se relaciona uno con el mundo implica el reconocimiento de dónde está el sujeto accionando su pensamiento, sus palabras, sus sentimientos. Gustavo, muchas gracias, te damos la bienvenida acá en Morelia. Pues adelante, estamos listos para escucharte. Muy bien, pues antes que nada, pues muchas gracias por esta invitación. Muy agradecido y gusto estar con ustedes en este gran evento. Bueno, pues Jicotencla ya habló del título de mi ponencia, que va a estar enfocada en abarcar tres grandes filosofías de la India que nos van a poder dar un panorama de este entendimiento acerca de la paz. Bien, esta ponencia lo que va a proponer es una indagación filosófica en torno a la concepción de la paz, conocida como Shanti, en estas diversas tradiciones de pensamiento de la India, con énfasis en lo que es su fundamento ontológico y sus implicaciones éticas. A diferencia de las aproximaciones convencionales que pueden restringir la idea de paz a un estado sociopolítico, esto es como la ausencia de guerra o de conflicto armado, aquí lo que voy a explorar es este aspecto en el cual esta densidad como experiencia transformadora del sujeto y del mundo es articulada en los marcos doctrinales del budismo, del Vedanta Advaita y del Shivaísmo no dual de Cachemira. Lo que se va a proponer es no simplemente una comparación temática entre doctrinas, sino la reconstrucción de una constelación de sentido donde ahimsa, la no violencia, emerge no como una mera norma de abstención, sino como el signo ético de un descentramiento ontológico de la subjetividad. Así, el objetivo es mostrar cómo estas filosofías de la India no solo proponen teorías del conocimiento y de la liberación, sino también prácticas de pacificación radical que inciden en la transformación interior del sujeto y en su modo de hablar del mundo.
Lejos de tratarse de sistemas de pensamiento cerrados o meramente especulativos, vamos a ver que estos discursos plantean formas de ver, de sentir y de actuar que desarticulan las condiciones internas de la violencia, como son el deseo, la ignorancia, el ego, y nos abren horizontes de resistencia lúcida y de compasión activa. Así, el problema de la paz se va a revelar no como una cuestión secundaria o externa a la metafísica, sino como su expresión vívida y su consecuencia más radical. Veamos, en el corazón de muchas tradiciones filosóficas religiosas de la India se halla una comprensión de la paz que excede su definición como un mero estado emocional, como un equilibrio psicológico o como un acuerdo social. La paz en este marco no se conquista ni se impone desde fuera. Es el horizonte ontológico al que retorna el sujeto cuando cesa el error nociológico, cuando se disipan las proyecciones del deseo y se realiza la naturaleza última del ser. Como señala la Katha Upanishad, este importante texto, cuando todos los deseos que habitan en el corazón han sido extinguidos, entonces el mortal se vuelve inmortal y alcanza al Brahman, el absoluto. Aquí la paz no es efecto de una acción moral exterior, sino la consecuencia directa del reconocimiento ontológico de lo real. ¿Y qué es esto? No hay lucha en el ser, no hay violencia en lo absoluto. La tradición vedántica, en particular la línea Advaita desarrollada por Shankara, enfatiza que la dualidad es producto de la ignorancia, avidya, y que el conocimiento de la identidad entre el Atman y Brahman, entre nuestro yo esencial y lo absoluto, es lo que disuelve toda dicotomía entre sujeto y objeto, entre yo y el otro. Esta comprensión no solo produce desapego, en sánscrito es vairagya, sino una actitud de no violencia esencial. ¿Por qué? Porque no puede haber agresión donde no hay separación. En su comentario a la Brihadaranyaka Upanishad, Shankara advierte: quien ve dualidad donde no la hay, cae en la ignorancia. Una vez conocido el Atman como totalidad, no queda ningún otro que temer o dañar. Por lo tanto, la paz, en consecuencia, no se busca, se devela. Ella es la manifestación espontánea del ser cuando cesa el error. Es en este mismo horizonte ontológico que se sitúa la comprensión budista de la paz como fruto de la extinción del sufrimiento, que es dukkha. En el Dhammapada se afirma: feliz es el que ha superado el apego, libre de odio, pacífico. La cesación del sufrimiento implica no solo un gesto psicológico, sino una transformación total ontológica. Al extinguirse la sed, se disuelve también la fijación sustancial del yo y el mundo deja de ser campo de apropiación o agresión. El Buda lo que nos propone no es simplemente un estado de calma, sino una reconfiguración del modo de estar en el mundo. Una existencia sin apropiación, sin avidez, sin rechazo. Así la paz es entonces la huella ontológica de esta vacuidad del ego, del yo individual. Desde la mirada del Shivayu de Cachemira, Shanti no es el resultado de una renuncia o cesación de los fenómenos, sino la resonancia natural del reconocimiento de la conciencia como unidad, realidad vibrante, como expanda. En esta tradición no dual, lo diverso no es negado, sino afirmado como expresión de una única energía consciente. Según los Shiva Sutras, nos dicen el conocimiento limitado es esclavitud, lo cual indica que la violencia no nace de la diferencia en sí, sino de su lectura fragmentada. Abhinavagupta, en su texto Tantra Loka, desarrolla esta intuición con una notable precisión hermenéutica. Nos dice: donde la conciencia reconoce en todas las formas, allí reina una paz invulnerable, pues no hay otro que temer ni dominar.
La paz en este contexto es la irradiación de una conciencia no fragmentada, lúcida y vibrante, que ha abandonado la compulsión de poseer, controlar o excluir. Así el silencio, la inmovilidad, la quietud no son signos de evasión, sino formas sutiles de una afirmación ontológica radical. La no violencia, ahimsa, que es uno de los conceptos más profundamente articulados en las filosofías de la India, ha sido frecuentemente interpretada como una simple extensión de causar daño. Pero no obstante, un análisis más fino revela que se trata de una fuerza activa, una forma de fuerza activa, un modo de estar en el mundo que implica el abandono de toda pretensión de dominio. Y esta fuerza no opera desde la pasividad, ni desde la sumisión, sino desde la lúcida conciencia de la interdependencia de todos los seres. En los discursos del Buda recogidos en el Majjhima Nikaya, se advierte que, dice el texto, el odio no cesa con más odio, sino con amor. Esta es una ley eterna. Aquí ahimsa se despliega como un gesto activo de disolución del ciclo reactivo de violencia. En el marco del Vedanta, ahimsa es también una disciplina interior que se conoce como yama, vinculada con la serenidad de la mente y la claridad del discernimiento. En el Manusmriti se establece que la no violencia en pensamiento, palabra y acción es el más alto deber del sabio. La ética que aquí se deriva no es normativa en sentido jurídico, sino ontológica. La acción ética surge del conocimiento. Y como advierte Shankara, quien ha realizado la unidad del ser no puede sino actuar sin violencia, pues ve en todos los seres el mismo Atman. Y esta actitud no es una mera moral externa impuesta al sujeto, sino la manifestación espontánea de una conciencia de unidad. Por su parte, en el shivaísmo de Cachemira, la noción de violencia no se circunscribe al daño físico o intencional, sino cualquier gesto que niegue la plenitud de la conciencia en su expresión múltiple. En esta tradición, la verdadera ahimsa consiste en evitar la reificación de los otros y de uno mismo, en no clausurar las formas de lo real bajo categorías rígidas. Como escribe Abhinavagupta en el Tantra Sara, ver a los otros como diferentes es ya una forma de ignorancia. Reconocer la conciencia común es el primer paso hacia la compasión real. Así que desde esta perspectiva, la ética no es un mandato desde el exterior, sino una resonancia de este saber ontológico, una forma de claridad que disuelve la estructura misma del deseo de daño. Así, ahimsa no puede entenderse sino como un acto de descentramiento radical de ego. La violencia no es solo exterior, nace de una fijación egoica que reacciona ante todo lo que amenaza su autoafirmación. La no violencia, en cambio, exige una transfiguración del deseo, un descentramiento que permita evitar la pluralidad sin apropiación. Y en este sentido, es inseparable de una práctica de desposesión interior, de una accesis de la mirada y del lenguaje que desactiva las formas más sutiles de agresión, como son la indiferencia, la cosificación del otro, la lógica del rendimiento. Las filosofías de la India no se limitan a establecer principios ontológicos, imperativos éticos abstractos, despliegan también toda una red de prácticas interiores y comunitarias orientadas a desactivar las condiciones mismas que dan lugar a la violencia. Estas prácticas no pueden reducirse a meras técnicas de autocontrol emocional o disciplina moral. Son modos de transformación profunda del sujeto, gestos de vaciamiento que socavan las estructuras egoicas, las narrativas del yo posesivo y la compulsión reactiva. Por ejemplo, en el budismo, estas prácticas se articulan como parte del óctuple sendero, donde la atención plena, sati, la recta comprensión, samadhi, permiten observar el surgimiento condicionado de las emociones perturbadoras. Más allá de toda supresión, el practicante aprende a desactivar la reacción mediante la observación lúcida. El Satipatthana Sutta indica
uno contempla las sensaciones en las sensaciones, simplemente como lo que son, sin identificarse con ellas. Y esta forma de presencia descentrada no elimina las emociones, pero las desarma, las priva de su fuerza compulsiva. La violencia interior no se combate con juicio, sino con claridad. Así en el Vedanta, la práctica se configura como discriminación, viveka y desapego, vairagya. El sabio no rechaza al mundo, pero tampoco se identifica con sus fluctuaciones. En la Bhagavad Gita, Krishna enseña que el yogi es aquel, y cito, actúa sin apego, estable en el conocimiento de sí. La no violencia no es, pues, el fruto de una represión externa, sino de una interioridad lúcida que no necesita defenderse porque no se siente amenazada por la multiplicidad. El sujeto que ha reconocido la unidad del ser ya no reacciona desde el miedo, sino desde la paz que conoce la permanencia en lo impermanente. En el caso del shivaísmo de Cachemira, la práctica no consiste en reprimir las pulsiones o emociones, sino en redimirlas a reconocer su naturaleza esencial. En la Spanda Kárika se afirma, incluso en la agitación el sabio percibe el pulso de la conciencia. No se trata de alcanzar una calma artificial, sino de ver la conciencia incluso en la tormenta. Es una paz no pasiva, sino activa, la de quien ha comprendido que todo aparece y desaparece en el espacio inmutable de la conciencia. Y aquí la paz no implica huida del mundo, sino esta presencia radical en lo que acontece sin aferramiento y sin rechazo. Bien, estas prácticas no se limitan al ámbito individual. También hay una dimensión colectiva y comunitaria en el cultivo de la paz. En muchas tradiciones de la India, los actos rituales, las prácticas de cuidado mutuo, las formas simbólicas de reconciliación constituyen redes de pertenencia no violentas. La desarticulación de la violencia no pasa por la negación del conflicto, sino por la transformación de los marcos desde los cuales éste es vivido. La paz en este sentido es una gramática nueva de la relación. Y hablar de paz en un mundo herido por múltiples formas de violencia estructural no es un gesto ingenuo ni evasivo, es una afirmación radical de posibilidad. Shanti, la Shanti de la que hablan las filosofías de la India, no equivale, como he dicho, a la simple ausencia de conflicto, sino a una transformación de las condiciones subjetivas y ontológicas desde las cuales se produce el conflicto. Y en este sentido, la no violencia no es una estrategia circunstancial ni una táctica política, es una forma de existencia que se niega a reproducir la lógica del enemigo. Esta postura ha sido retomada en el pensamiento de figuras como Mahatma Gandhi, quien comprendió que ahimsa no es una pasividad, sino coraje espiritual. Dice Gandhi, la no violencia no es el arma del débil, es el arma del fuerte. Este coraje no es agresivo ni heroico en el sentido común occidental, es la firmeza de quien ha descentrado el yo, de quien ha aprendido a no reaccionar desde el miedo o la rabia, sino desde una lucidez serena. La resistencia pacífica no es menos resistencia, es resistencia desde otro plano. La transformación ética que proponen estas tradiciones no se basa en normas exteriores, sino en un giro interior que modifica la raíz misma de la acción. En lugar de actuar por mandato, deber, el sujeto actúa desde la comprensión. El saber es lo que transforma la voluntad. Y esta es quizás la enseñanza más radical de estas filosofías, que la ética no se impone, sino que emerge cuando el ser ha sido comprendido. Para ir concluyendo, vemos que la paz en estas filosofías de la India no se reduce entonces a un ideal político ni a una emoción deseable. Es, ante todo, un modo de estar en el ser. Es la huella que deja en el sujeto la comprensión de lo real como no dual, interdependiente, unitario. No se trata de un estado inerte, sino de una afirmación lúcida de la vida tal como es, sin resistencias compulsivas ni apropiaciones egoicas. Shanti, lejos de implicar evasión, reclama una presencia activa, un compromiso radical con el mundo sin violencia. Y en este marco, ahimsa aparece no como renuncia, sino como afirmación ética del conocimiento. No ir del conflicto, sino habitarlo desde otro plano, no desde la lógica de la reacción,
sino desde la claridad de la no apropiación. Las prácticas interiores comunitarias que proponen estas tradiciones tampoco son meros accesorios culturales ni formas de espiritualidad íntima, sino son caminos de resistencia ética, formas de vida que desactivan las condiciones mismas del daño. Así que pensar la paz desde estos marcos implica también repensar nuestras propias categorías. Implica cuestionar la violencia inscrita en nuestras formas de mirar, de hablar, de habitar el cuerpo y el tiempo. Implica descolonizar la imaginación ética. Se trata en última instancia de poder rehacer al sujeto desde el alma hacia el mundo. Muchas gracias. Gustavo, muchas gracias. Va en consonancia, ¿no?, con lo que estamos haciendo, y no te vayas, por favor, porque vamos a preguntarte, como dijimos al cierre de la mesa, ya hay varias cosas que podemos pedirte que nos expliques un poquito más, y entonces pedimos que no, ahí te quedes, ¿sale? Por favor. Gracias. Vamos con la siguiente ponente. Como Gustavo mismo ahorita ha expuesto algunos términos que igual Oliver mencionó, ¿sí?, y que son términos, como dijimos al inicio, son términos sánscritos que vale la pena al menos mencionar su significado básico, ¿no? O sea, el spanda que ellos han estado mencionando, esta perspectiva de la realidad como algo dinámico, pulsante, vibrante, ¿no? Y hay un postulado en sus textos que tiene que ver con esta forma de entender toda la vida en términos de una vibración pulsante que es energía, ¿sí?, el término que utilizan en los textos. Entonces ambos han tenido estas referencia a los términos. Vamos con la tercera ponencia, igual es filosófica, ¿sí? Vijaya, ¿estás por ahí? Vijaya, are you there? Vijaya. Vijaya, are you there? Yes, I'm here. Okay, yeah, great. Vijaya, I will introduce you first in Spanish, then after I will give you the time, okay? So, Sure. just, okay, vamos a tener una ponente que está transmitiendo desde la India. Voy a presentarla brevemente. Vijaya Subramani es doctora en estudios, es PhD en la Universidad de Lancaster, tiene una maestría igual en estudios religiosos por la Universidad de Calgary, obtuvo también su maestría en literatura sánscrita en la India y es licenciada aparte en artes y música. De hecho, la conocí como es una mujer que danza, y que también es desde chiquita, por la familia en la que ella crece, se estila a que la gente aprenda artes. Entonces, Vijaya tiene sus líneas de interés son la filosofía de la India, por eso la conocemos, ¿no? La música clásica de la India es una mujer entrenada en las ragas clásicas de la India. Y también estudió literatura sánscrita, estética sánscrita, ha sido docente durante muchos años para adultos mayores, a nivel universitario, incluso dio clases de primaria y secundaria. Es alguien que ha recorrido la docencia completa. Ha colaborado con muchos proyectos sociales. Ha publicado varios trabajos como Transcending the Subjective and Objective in Indian Philosophy and Aesthetics. Vijaya también tiene un trabajo muy interesante sobre raza, Aesthetics of Belonging. Asimismo, también ha tenido que voy a mencionar, este trabajo es Dissolution of the Self in the Advaitic Non-Dualism and the Contemporary Relevance. Vijaya va a exponer, su ponencia es titulada Aesthetic Liberation for Peace, y va a explicar
ella los postulados filosóficos no dualistas desde la teoría estética. ¿Sí? Entonces va en consonancia con lo que Oliver ha dicho, con lo que Gustavo ha dicho. Entonces vamos a hablar con alguien que desde la tradición estudia, entendió esto. Su ponencia va a ser en inglés, pero vamos a hacer pequeños momentos en español también para poder recuperar, y las preguntas también podemos recuperarlas. Vijaya, welcome. Thank you very much for this time with us in Mexico. It's a It's midnight here. great pleasure to see you again. So we are very excited about your talk. Please, this is your time. I will counting from here to 20 minutes. Then we'll, after, at the end of this session, we will manage some kind of question and answer session. Okay? So please. Okay. I want to make a request here that it's midnight here in India. So I would appreciate if there are questions, let them ask immediately after my presentation, if that's okay. Don't worry, that's fine. Okay. Yes. Okay, the presentation it looks Yes. Yes. perfect. Namaste. Saludos a todos desde India. Primero, agradezco enormemente al profesor Hico Tenketel Martínez Ruiz por brindarme la oportunidad de participación en esta importante conferencia. Ahora sigo en inglés. This paper aims to demonstrate how the less known non-dualistic Advaitic textual tradition of rasa aesthetics of Indian philosophy has penetrated the creative lives of legatees of rasa tradition. This reveals that the aim of artists of rasa tradition is to experience non-duality and peace through fine arts and creative writing. Transcending duality and experiencing peaceful oneness is the essence of rasa aesthetics, and it is the practical aspect of Shantarasa. Many statements of the artist endorse it. The non-dualistic Advaitic tradition of Indian rasa aesthetics, main distinguished authors of this tradition are Bharat Muni, 200 BC to 200 AD, Anandavardhana, first half of 9th century AD, Abhinavgupta, 9th and 10th century AD, Vishwanatha Kaviraj, 14th century AD, and Pandit Raj Jagannathan of 16th century AD. Natyashastra of Bharata is the oldest surviving text on dramaturgy. It deals with music, dance, poetry, and dramaturgy, etc. Bharata considers rasa to be central to his theory, and shama, quietude, is a stable emotional base of Shantarasa. And he believes, and he says, and others follow too, that Shantarasa leads to liberation, moksha. The later authors interpret and explain his ideas. Main authors on Shantarasa are Bharata, Anandavardhana, and Abhinavgupta, all prescribe moral purification to experience Shantarasa using different vocabulary. Abhinavgupta considers Shantarasa to be the foundational rasa, the substratum of all the rasas. Anandavardhana states that there is cessation of desires, greed, and extinction of ego in Shantarasa.
The theories state that Shantarasa leads to moksha, liberation, the ultimate aim of human birth according to Vedanta. The performing artists of Rasa tradition also strive for peace and liberation. The main focus of my presentation is Pandit Raj Jagannath of 16th century. He gives a clear Advaitic non-dualistic interpretation of rasa. He states, Chidavarana Bhanga Eva Rasa. Rasa is when the veil of ignorance is shown off from consciousness. He pronounces his final verdict by giving the proof of his theory in rasa experience. He says, because rasa is experienced, it is valid. We will witness this validity in the words of artists later on. Now let us focus on Jagannatha's theory. In rasa, Jagannatha locates a revelation of the transmundane state of being through the mundane state of being. This revelatory state is based on the fundamental Advaitic concept of overcoming primal misunderstanding, avidya, and attainment of right understanding, vidya or jnana. And so, moving from falsity to truth. The foremost claim of Advaita is that the mundane human perceptions of plurality as we experience them during our wakeful state are blighted and so are not real. Although mundane experiences are not absolutely real for Advaita, they are significant for worldly transactions because they function as the gateway to the real. The Advaitins address this as phenomenal or relative reality called Vyavaharika Satta. In Advaita, the status of the world is indeterminate, called Anirvachaniya, and is different from both existence, Sat, and non-existence, Asat. Thus, having granted the mundane world an intriguing intermediate status, the Advaitins state that the ultimate state of existence, Paramarthika Sat, is veiled and not commonly available to all. They assert that we human beings are mesmerized by our mundane experience of the world, which in reality is not as it appears. In the Hindu congregations, the hymn that is chanted is a prayer which is taken from Brihadaranyaka Upanishad. It goes as Asatoma Sadgamaya Tamasoma Jyotirgamaya and Mrityorma Amritam Gamaya. Means, from the unreal unto the real, lead me. From the darkness to the light, lead me. From death to immortality, lead me. The Advaitins interpret this as an invocation of the movement of consciousness from misapprehension to insight, from flawed consciousness to its pristine luminosity, and therefore a movement from the rebirth and repeated dying. Jagannatha and other Advaitic rasa theories claim that the qualified connoisseurs, poets, and artists can arrive at truth because the power of rasa. This power of rasa experience lies in its ability to tear down the primal veil, avarana, of misunderstanding and in revealing the truth concealed by it. This is aesthetic liberation from duality with the help of artistic creation and savoring of art. We find this theoretical claim echo in the words of artists and creative writers, of course, without the textual jargon. Now, I move on to the meeting of textual and oral traditions. There are two beautiful verses on mutuality of textual traditions and practices. We will see it later on. All Indian Shastras are meant for self-realization of the ultimate. Rasa theory is also experience-based.
Abhinav Gupta says, Rasa is Anubhava Sakshikaha. That prompts me to combine ethnography with textual analysis. Quotations are from the interviews I did for my research. Most of them are acclaimed Indian dancers, musicians, and artists. Indian Shastras, as I said, were not meant only for academic purpose, but they offered a practical way of life. For instance, Yoga Shastra and Vedanta texts do not just dwell in analysis and speculations, but prescribe a way of life and a specific purity of mind to understand and imbibe them. That is the reason why there is a mutuality between the textual tradition and lived life. This verse is very interesting and is ascribed to Bhartrihari. He says, Paricharitavyaha santo yadyapi kathayanti no sadupadesham yas tesham svairakathas taeva bhavanti shastrani. Indeed, we must follow, he says, the noble words of the honorable and wise. In course of time, their unrestricted self-expressions are transformed into authentic texts, that is, Shastras. In the realm of art too, the artists who consider themselves devoted to the traditional Indian arts and wish to preserve the tradition cannot turn away from theorizing, especially in the theory if the theory is praxeological and pragmatic. In a verse, therefore, Sudha Kalasha, the author of Sangeeta Upanishad Sarodhara, says that practice and theory need to be complementary, and any split between them is lamentable. Hence, we must listen to creative artists alongside studying the theory of rasa. The artists whom I interviewed, the writers and artists I interviewed are Makarand Paranjpe. He is an academician and a poet. Padma Subramaniam and Anita Ratnam, who are leading dancers. Vaijayantimala Bali is a film actress and an acclaimed dancer. Prabhat Kumar Bhattacharya is theatre director and an actor. Santana Gopalan is a Carnatic classical vocalist, and Professor Shiv Kumari Joshi was an artist of repute. So I have selected my respondents from all fields. Now, 1 minute. Now, I first of all go to Makarand Paranjpe, who is a devotee of Ramana Maharshi. In 5 songs of Arunachala, he expresses his longing thus. He says, quote, "You alone are real. I'm only yours. Or we are, at least one of these is true, O Arunachala. Alone, eternal, immense, immovable, Arunachala Shiva, end this play of you and me. Let peace prevail, O Arunachala." There is a longing for non-duality of Jivatman and Brahman in peace in Paranjpe's poem. The dancer Anita Ratnam says, silence inspires her. In silence, she finds rasa and states that dance has helped her find peace within. Quote, "Dance ultimately lies in the rasanubhuti of silence. This is what so many of my productions over past 10 years have explored. This silence allows the mind to ponder and form a coherent thought before being rushed into the next movement." She says again, "Dance has helped me heal the festering wounds of anger within me against people and incidents and find peace and harmony within." Unquote. We also see that all conflicts emerge from self-other duality, but in oneness, conflicts melt away. Prabhat Kumar Bhattacharya, a theatrical artist and director, expresses this merging of duality in oneness very beautifully. He says, quote,
It was a soliloquy, a monologue. Suddenly something happened, and then I lost myself. I was silent under the light. I was the director, and so luckily there was no one to ask me, "Why are you quiet? Speak." Do trust me when I say that I felt that in my silence, the audience joined me, everyone, even the actors. 10 seconds, 20 seconds, 30 seconds, and more. The silence was a remarkable experience. And there was nothing else but quietude in the whole auditorium. During those moments, I felt there was as though a remarkable gelling of consciousness, an incredible experience of oneness. Advaita, unquote. Thus, Bhattacharya describes his experience of oneness in the theater, the vanishing of his eye. Vajantimala Bali, similarly, the film actress and a dancer, says that while she dancing, I forget myself. My eye is gone. In Tamil, she said, "Mei marandu poidum." Similarly, we have another outstanding dancer, Bharatanatyam dancer, Padma Subramaniam. She said, "Rasa is an inward journey. When you go inward, you discover the self and enjoy. And that is rasa bliss. It is a revelation. It is nothing but Advaitam and Shantam. Dance helps people find their true self, the non-dual self, free of all strife. There is an expansion of I in which all dualities vanish." Now we must also note that rasa, the word, includes both subjective and the objective. And that is why it is untranslatable in any other language. Now let's move on to Anita Rattam makes a very interesting observation about Maya of Advaita, and she compares her dance with Maya. She says, quote, "For me, dance is Maya par excellence, compared to any other forms of art, because the product of this art is embedded in the fleeting moments of time. Only when we start the movement, they are there, and when we stop, they evaporate and live only in memory. The other art forms have an end product. Dance has no end product and has no lingering time. So dance itself," she says, "in a sense is Maya defined." One marvels at fleeting moments, but does not get attached to them. When we know something is fleeting, we do not fight for it. We just let it be. So this is a very beautiful way of expressing Maya through dance. Now, another person who I interviewed is Shivkumari Joshi, a painter. She says, if you want to paint a rose, you must become as soft as a rose. You capture beauty only if you are beautiful within and in peace with yourself. You cannot hide a Ravana in your heart and try to paint Rama or a Buddha. So she says, the artist must become one with her object of interest in art. We see the artist find peace in the merging of subject-object duality during creative moments. In the context of rasa, the artist must be free of ego, ahankara, and be free of self-other distinction, full of compassion and peace. And then only they can spread this through their art. Now, this is what the freedom from duality of self-other is what is addressed here as aesthetic liberation. Now I move on to my conclusion. Rasa art aesthetic sets a model of transcendence during the attainment of peace in the world.
Abhinavgupta is one long compound word describes non-dual rasa. It is an impressive summary of the theory Swapara Viveka Shunya Swada Chamatkara Paravashata. I will refer to it later on. We find such assertions on non-dualistic vision across the globe. Great artists and writers have highlighted this in many ways. The Swapara Viveka Shunya Swada Chamatkara Paravashata just means that Swa and Para, that is self and other, the empty of being self and other, and that being empty of these two gives a kind of taste, swada. And then that taste produces a chamatkara, a wonderment, and that is rasa experience. Thus, in rasa tradition, the essence of art lies in the overcoming of duality and erasing of ego, ahankara. Although this appears to be an idealistic, utopian vision of all pervasive peace through art, rasic art, all transformations begin with a vision or a dream, do they not? Moreover, in the Indian knowledge systems, peace and silence are emphasized in most of the Vedantic texts. A popular verse that makes peace central to all Indian Shastras. It says, Shantyartham sarva shastrani vihitani maharshibihi saeva sarva shastrajnaha yasya shantaha manas sada. It's a very beautiful assertion. He says, all the Shastras, theoretical texts, are meant for inculcating peace. And the one whose mind is always tranquil, he is truly the knower of Shastras. The dancers, musicians, and creative artists all emphasize their experience of peace and silence. For peace, transcending ego, subject-object duality, is repeated in the theory of rasa aesthetics and practicing artist. The defining experience for defining the experience of transcending subject-object duality, there is no English word. We need to coin a word, and I suggest syncrojectivism. In syncrojectivism, duality is harmonized, various differences are diffused, resulting in the experience of peaceful joy of non-duality. Not only in India, great artists, musicians, dancers, poets have expressed this feeling in some way or the other. Now, considering the venue of this interesting conference, I here quote the Mexican Nobel laureate, Octavio Paz, and conclude. He said, stars, hills, clouds, trees, birds, crickets, men, each has its world. Each is a world, and yet all of these worlds correspond. We can only defend life if we experience a revival of this feeling of solidarity with nature. Thank you. Thank you, Yaya. That's amazing paper that you presented here. Vijaya, and then you must go, I suppose, because it's midnight. By midnight. Okay. Yes. Yeah. I will send you the questions, you know. Sure. We'll have the time for tomorrow to check this. Thank you very much, Vijaya. Thank you so much. And I can't say buenas noches to you because you have a whole day. And wishing you all the best and all the participants. Sí. Vijaya, please, can you just leave up your presentation, please? I just don't know what to do now. Yeah, just, you see at the top of the screen. Yeah, yes. Thank you very much. Okay. Yes, thank you so much. Thank you, Vijaya. This is my first Zoom conference. And thank you so much. Bye. See you there. Bye.
Brevemente, algunas de las ideas que ha dicho Villaya, antes de pedirle a Federico Oliveri, que es nuestro siguiente ponente desde Buenos Aires, que me parece que está él ahí, que vaya preparando y pueda compartir su presentación. Villaya ha expuesto algunos temas que son muy importantes, entonces yo quisiera nada más destacar algunos brevemente por esta cuestión de la complejidad de su artículo, de su ponencia. Ella habló de una forma en que ella interpreta la palabra shantarrasa, ¿sí? Entonces, el rasa o el placer, rasa sería el placer, el deleite estético, ¿sí? Shanta de la serenidad o la paz. Entonces, ella lo interpreta así, el placer estético de la serenidad. Lo explicó en las fuentes. O sea, ella se fue a los libros que ella ha estudiado, que son del siglo, desde el primero que mencionó, siglo IV, hasta el siglo XI. Villaya también nos habló de cómo, aunque ese estado de deleite, de serenidad, está en todo ser humano, queda cubierto. Esa es la tragedia. O sea, todo mundo tiene el potencial de experimentar ese deleite estético de la serenidad en su vida, pero queda oculto. Ella le llamó el velo que cubre la conciencia. Después ella hace esta exploración que llamamos etnográfica, de ir a buscar personas para entrevistarlas, artistas, poetas y todo esto que hace Villaya, y nos deja algunas joyas muy interesantes, que son muchas únicamente para poder recapitular brevemente. Y ella menciona que en el caso de la gente que practica la danza en la India, coinciden en que la danza proviene del silencio. O sea, no hay danza en la India si no viene del silencio. El shantarasa viene del silencio, ¿sí? Entonces, esa parte me parece que es muy importante. Y ese shantarasa, en su experiencia, ocurre por la disolución o cuando se va el ego chiquito que mencionó Oliver, ese yo pequeñito que es con el que estamos trabajando todos los días, ¿no? Cuando se disuelve, ahí está la experiencia de placer estético. Entonces, en ese sentido, Villaya citó dos cosas que me parecen muy importantes y con eso damos paso a Federico. Dijo algo en la parte de entrevistas a artistas. Un pintor apellidado Yoshi le dijo: si tú quieres pintar una rosa, tú debes ser tan suave como una rosa. O sea, tener la disposición. Si tú quieres capturar la belleza, solo lo puedes lograr si tú ya eres hermoso y estás en paz dentro de ti. No hay forma de ver la belleza ni la paz si no miras la que está dentro de ti. Por eso dice, tú no puedes esconder a Ravana. Ravana es el demonio en la India, representado siempre como alguien duro, violento, etc. No puedes esconder a Ravana en tu corazón y pintar a Rama, que es el Dios que representa al deber, la belleza, las virtudes excelsas. O sea, si en tu corazón está ese demonio y quieres pintar, ¿cómo? Y finalizó Villaya dando una cita de Octavio Paz. Hay que preguntarle, ella dijo, la cita de Octavio Paz es estrellas, colinas, nubes, árboles, aves, grillos, seres humanos. Cada uno tiene su mundo. Cada uno es un mundo. Y aún así, todos esos mundos corresponden entre sí. Solo podemos defender la vida si experimentamos un revire de este sentimiento de solidaridad con la naturaleza, que es precisamente la idea del shantarasa.
No es únicamente entre humanos, es el entorno, es todo lo que hay. Sí, entonces, en eso concluyó Villaya. Bueno, Federico, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte. No sé a qué hora sean en Buenos Aires. Hola, Sico, buenas tardes para todos. Acá 3:30 de la tarde. Ah, bueno, acá estamos ya en el mediodía, entonces nos alegra mucho tenerte, Federico, poder compartir este tiempo en el Congreso contigo y estás en una mesa que es de puros, una mesa filosófica muy importante que nos permite aproximarnos en la parte metodológica, teórica de esta propuesta. Voy a leer brevemente algo de ti, Federico, y te dejo el micrófono. Federico Oliveri es profesor de filosofía hinduista, meditación y yoga en la Universidad del Gran Rosario en Argentina. Es editor, es traductor especializado en shivaísmo de Cachemira y Vedanta. Es creador de ediciones Maha Yoga, sello editorial que introdujo en castellano a maestros del shivaísmo de Cachemira como Abhinavagupta y Swami Lakshman Yu. Es profesor titular de diversas asignaturas en los 3 años de la Tecnicatura en Yoga y Salud Integral de la Universidad del Gran Rosario en Argentina. Federico tiene muchas características y muchas virtudes en su estudio de la filosofía de la India y también esa trayectoria de ir a las fuentes, que es algo muy importante para nosotros. La ponencia de Federico es Samavesha y conciencia de unidad en el shivaísmo de Cachemira. Fundamentos filosóficos y proyecciones para la paz global. Muchas gracias, Federico. Adelante. Sico, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Es un enorme gusto poder compartir con ustedes estas ponencias. Disfruté muchísimo las ponencias que pude ver recién. Me gustaría saber si pueden darme permiso para compartir la pantalla. Sí, y lo tienes ya, el permiso. Ah, ya lo tengo, perfecto. ¿Lo tengo? ¿Sí? A ver, vamos a ver. Ah, acá está, listo. Está perfecto. Bueno, de nuevo un saludo a todos desde Buenos Aires, muy agradecido, muy feliz de participar y me gustaría compartir una pequeña reflexión que está muy en línea con lo que fue la introducción de Sico y la ponencia hace un rato de Gustavo Moreno, a quien no conozco, pero yo escuchaba muy atentamente y hasta pensé que en algún momento que hasta el profesor Moreno iba a citar íbamos a coincidir en alguna cita también. Muy brevemente, entonces, como presentó recién Sico, compartir un poco sobre el seísmo de Cachemira y sobre todo lo que nos explica el seísmo sobre lo que es el Samavesha, la conciencia de unidad y su relación con lo que puede implicar como una convivencia, una apertura y por supuesto la paz también. En primer lugar, a esta altura, ya después de haber escuchado las ponencias de recién, no hace falta presentar mucho al seísmo de Cachemira, que ya fue largamente presentado. Sí recordar sobre todo que es una tradición fuertísima en lo que hoy conocemos como todas estos darshanas de la India, del Sanatana Dharma también. Tuvo su pico entre los siglos 9 y 11 y se destaca dentro del yaísmo de Cachemira que tiene un profundo entendimiento de la no dualidad. Postula el yaísmo de Cachemira ante todo que todo lo que existe, todo lo que es solamente una única realidad, una única realidad primordial y que todo lo que existe, por supuesto, no es más que expresiones, manifestaciones de esta única realidad. Por supuesto, nosotros como individuos, intelectualmente, a través de nuestro raciocinio, quizás no sea posible entender esta no dualidad. Nuestra mente funciona en una base dual, pero el shaivismo de Cachemira sí nos insta a que busquemos los medios para experimentar esta no dualidad. Aunque no se la puede entender, sí se puede experimentar. Otro punto de partida de este compartir es que
Tanto el seísmo de Cachemira como otros darshanas del Sanatana Dharma nos presentan algunos preceptos, algunos postulados que son muy importantes y que tienen un alto valor ético o humano, y que al ser analizados desde una perspectiva diferente de la propia de la tradición, muchas veces pueden llegar a entenderse de manera incorrecta y a pensar que quizás su valor es la misma carga ética que tiene. Vamos a empezar ya con este punto. Eh, Directamente, al reflexionar sobre esto, quizás el primer caso que aparece en la memoria es Patanjali y su Yoga Darshana, ¿no? El Yoga Sutra de Patanjali, que este texto tan conocido, tan difundido, gracias a Dios, valiosísimo, y que el Yoga Sutra es un manual precioso que nos habilita a entender la mente, cómo funciona, eh, cómo hacer para que la mente, ¿no? Como se dice, sea nuestra amiga y no nuestra enemiga. Y también nos da la clave para llegar a lo que Patanjali denomina samadhi, que es una profunda absorción. Nos dice que el estado yógico es aquel estado en el que la mente no tiene ya prácticamente o quizás ninguna fluctuación, ningún movimiento. De esta manera, en el conocido Ashtanga Yoga, Patanjali nos menciona 8 pasos, 8 elementos quizás que debemos tener en cuenta. Y acá vienen los famosos yamas y niyamas, ¿no? Y claro, si los observamos de esta manera, aislados del contexto, ¿qué es lo que pasa si una persona cultiva, ¿no? La no violencia de la que tanto hablaron en las ponencias anteriores y psico también, y la veracidad? Y si uno profundiza en no codiciar y en mantener cierta continencia, no acumular de más, mantenerse puro interna y externamente, etcétera, son unos principios que tienen un valor ético tan importante que, claro, serían capaces de transformar a cualquier individuo que busque profundizar en ellos, ni hablar a cualquier grupo o cualquier sociedad. Sin embargo, está bueno recordar que Patanjali no nos indica que la importancia de estos preceptos es porque son una clave para, en última instancia, acceder a ese samadhi. Su motivo no es ético, por más que, por supuesto, marcaría una profunda huella ética en cualquier persona que los siga. Lo mismo pasa con el Advaita Vedanta, también mencionado por el profesor Moreno hace unos minutos. El Advaita Vedanta destaca la importancia de lo que llama el sadhana chatushtaya, las 4 cualificaciones. Y también ocurre algo similar, porque nos habla de discernimiento y de desapego, discernir aquello que el Advaita Vedanta dice que es real, o sea, que no es afectado por el tiempo, y aquello que no es real, que es efímero, que es ilusorio, que es perecedero. Y una vez que uno es capaz de discernir esto, de entender lo real de lo que no lo es, bueno, tener el desapego necesario para justamente que esto real esté cada vez más presente en uno. Y también habla de diferentes características con las que tenemos que contar, cierta calma mental y los sentidos educados, se puede decir también, contenidos, que nuestra mente sea ecuánime, que tenga fortaleza frente a los pares de opuestos, se dice, ¿no? Esta fortaleza, imperturbabilidad frente a la alabanza y a la crítica, que la mente se mantenga ecuánime. Y por último, y fundamental, un anhelo muy fuerte por el descubrimiento de la experiencia de mi propio ser. Bueno, todo esto lo Advaita Vedanta, por supuesto, estas cualificaciones serían sumamente transformadoras, de nuevo, para cualquier persona que profundice en ellas. Sin embargo, la Advaita Vedanta es muy claro, nos dice, la importancia de estas cualificaciones es que sin ellas, el aspirante, el adhikari, no va a obtener el fruto de la enseñanza, aún recibiendo la enseñanza como dice la tradición que debe ser recibida, de la mano de un maestro, de una persona que esté establecida en esa experiencia. Aún así debemos profundizar en estas 4 cualificaciones. Esa es su importancia y es así de claro el Advaita Vedanta al mencionarlo.
En el shivaísmo pasa otro tanto. El shivaísmo, al ser un camino profundamente no dualista, no hace demasiado énfasis en la ética, aunque sí nos indica acá y allá cosas que debemos tener en cuenta. Por supuesto, al ser no dualista, sobre todo en lo que hace énfasis es en aquello trascendente y también en su coincidencia, el encontrar aquello trascendente en lo inmanente. En un texto en un texto de Abhinavagupta llamado Tantra Sara, Abhinavagupta nos habla sobre la importancia de la diksha. La diksha es la iniciación, ¿no? Cuando el rol de este maestro, de este guru, a la persona, al aspirante, le da una iniciación y es realmente muy importante en estos caminos. Se dice, incluso se habla de esta iniciación como de un segundo nacimiento, ¿no? Que el aspirante tiene su nacimiento de una matriz y después el nacimiento de verdad, que es cuando recibe diksha de un gurú. Y hablando de esta diksha, Abhinavagupta en el Tantrasara dice que la iniciación será de provecho si necesariamente está precedida, dice Abhinavagupta, por la firme convicción sobre el conocimiento correcto de las cosas que deben ser evitadas y las que deben ser aceptadas. Entonces, también acá, clarísimo, el tener claro qué es lo que uno debe aceptar y qué es lo que uno debe rechazar, de lo que uno debe mantenerse lejos, pero siempre con el norte bien claro de que eso es porque es conducente al autoconocimiento, al reconocimiento de mi propio ser. Dicho así, entonces, comentábamos, el shaivismo nos dice que todo lo que existe es una única conciencia, una única realidad primordial. En diferentes textos a esta conciencia se la llama Chit o Chiti, también se la llama Shiva. Y claro, esta conciencia, dicen estas enseñanzas, por supuesto no es pasiva, es activa, la actividad es parte de su misma naturaleza. Entonces, ¿qué hace? Se muestra, se despliega, se desarrolla, se expande, surge, se estalla en manifestación, dice alguna vez algún texto, y de esta manera se muestra como múltiple. Y en esta multiplicidad en la que se muestra también, por su propio libre albedrío, oculta la realidad de que es solo, de que todo lo que existe es ella misma en esta danza. ¿Sí? Así se nos dice que esta conciencia no es un atributo de cada uno de nosotros como individuo, como individuos. No es que yo tengo una conciencia como se podría llegar a pensar. En absoluto, la conciencia es la esencia de todo lo que existe y por lo tanto es la esencia de cada uno de nosotros. Kshemaraya, el discípulo principal de este maestro Abhinavagupta, empieza este libro precioso, el Pratyabhijna Hridayam. En su primer sutra lo dice así, dice, Chiti Swatantra Vishwa Siddhi Hetuhu. Chiti Swatantra, Chiti, la conciencia a través de su libre albedrío, es la única causa, es el único Hetuhu de la manifestación de este universo. No hay otra causa, solamente la conciencia. Y la conciencia es, de nuevo, lo único que existe. Todo es conciencia y nosotros somos también conciencia a un nivel esencial. Por lo tanto, la finalidad, nos dice el Seísmo de Cachemira, nuestra como individuos, nuestra como incluso nuestro derecho y también nuestro deber como como seres humanos, es buscar los medios adecuados para alcanzar el reconocimiento, el pratyabhijna de esta que es nuestra verdadera naturaleza. A este estado, en el Shinto de Cachemira se lo llama de diferentes maneras. Uno de los nombres que se le da precisamente es Samabella. Samabella quiere decir esto, literalmente es la inmersión en la unidad, es la experiencia de una no dualidad. ¿Sí? Kshemaraya, este mismo maestro, la define en este mismo texto, en el Pratyavisnya Hridayam, dice que Samavella es la penetración en lo interno a través de la asimilación de la totalidad de los objetos sensoriales externos en la conciencia suprema o universal. ¿Sí? Algunas veces se lo menciona también como una fusión.
ya deja de haber una diferencia entre un sujeto y un objeto. Esta es nuestra experiencia habitual. Digo, si suponemos que todos tenemos una experiencia similar, ¿no? Tenemos una experiencia de nosotros mismos como un individuo y hay un otro, un yo y un ello, o en sánscrito, un aham y un idam. Bueno, en la experiencia del Samavella se explica de diferentes maneras también, hay diferentes estadios. Algunas veces se habla de que el universo, que uno siente su individualidad fundida hacia el universo, o que el universo entró en uno, o entró o se fundió en uno. De una manera o de otra, llega a haber una instancia en la que no hay esta diferencia entre yo y ello. También nos dice el shaivismo que esto no es algo gradual, no es algo que va ocurriendo gradualmente, sino que es algo que nos golpea como un rayo cuando uno tiene esta experiencia. Primero puede ser un vislumbre y después llevará un tiempo hasta que esto se establezca. Y también otra cosa muy interesante a tener en cuenta es que el shaivismo nos dice que aunque por supuesto esto es una experiencia que ocurre en algún momento en una meditación, en una interiorización muy profunda, también es una experiencia que podemos y que debemos vivir en actividad, ¿no? Me refiero con ojos abiertos en vigilia y actuando. De hecho, este texto precioso, el Vijnana Bhairava Tantra, es un diálogo entre Shiva y Parvati, en el que Shiva le enseña a Parvati, y nos enseña a todos nosotros, 112 técnicas, 112 maneras a partir de las cuales podemos aspirar a esta experiencia. Y muchas de estas técnicas son percibiendo un objeto o viendo algo o escuchándolo o quizás saboreando algo que estemos comiendo o fijando, quiero decir, son en plena actividad y en vigilia, ¿no? Perfectamente conscientes. Un poco más sobre Samabella, alguien podría pensar que una persona que esté en este estado eh, experimentando una unidad absolutamente plena, podría estar alienado de su entorno, y en absoluto es así, todo lo contrario. Se nos dice que la persona que tiene esta experiencia se vincula con su entorno más cercano y también no tan cercano, de una manera mucho más armónica, más sana, más auténtica, se puede decir. Esta persona, quien experimenta este Samabella, en esta persona surge de manera natural y espontánea, de adentro hacia afuera, sin que sea impuesto de manera externa por sí mismo o quizás por terceros. De ninguna manera es así. Surge, como decía, de manera natural, espontáneamente, una actitud de apertura, de compasión, de respeto, de consideración hacia el prójimo, absolutamente profunda y bellísima y muy sana. También es interesante tener en cuenta que aún quienes son aspirantes a esta experiencia, para estas personas, la actitud compasiva, como dice acá, además de ser el fin, es el medio. Porque no es solamente esta actitud natural que recién mencionaba, que brota espontáneamente de adentro hacia afuera, ¿no? Debido a la expansión de esta conciencia, sino que también se nos dice que los aspirantes deben mantener esta actitud de devoción y de apertura eh, constantemente, que esa actitud, cultivarla y profundizar en ella, es también uno de los medios para finalmente experimentarla. La literatura del shaivismo presenta innumerables ejemplos o enunciaciones de esta experiencia. Y de nuevo, recordando como decía así con la introducción, no estamos hablando de postulados teóricos, estamos hablando de experiencias directas y plenas. Estos Mahatmas, estos grandes seres, lo que hacen es expresar lo que es su propio estado, su propia experiencia. No me quiero extender mucho, pero el mismo Vinavagupta en el Paramartasara dice, esta es una de las citas que en un momento pensé que era
una que estaba citando el profesor Moreno, pero no, es parecida, pero no es la misma. Dice, el conocedor del ser no teme a nada, porque todo en todas partes es su propia forma. ¿No? ¡Qué experiencia! Que cada cosa con la que la persona se encuentra, imaginemos, cada cosa con la que nos encontramos, cada persona, bueno, es mi propia forma de una manera distinta, expresada de una manera distinta. Todo en todas partes es su propia forma. Tampoco se aflige, nos sigue diciendo Abhinavagupta, porque en lo real no hay destrucción. En lo real no hay destrucción. Y una última más, de Yogaraya, un maestro un poco posterior, está hablándole a esta conciencia absoluta, al Señor, a Shiva, a Bhairava, dice, oh Señor, toda persona que observa todo este universo de manera unívoca, de manera enfocada y se da cuenta de que todo este universo es el encanto de tu manifestación, en realidad esta persona está situada en tu manifestación o en su propia manifestación. Esta persona está situada en su propia manifestación, de su propio ser. Todo es una manifestación de su propio ser. Entonces, dice Yogaraya, él siempre está apaciguado y en paz. ¿De quién o de qué tendría miedo? No hay otro más que su ser. Para cerrar, un último comentario, en este mismo texto del Yaísmo de Cachemira, del parte de Viñas Hridayam, bueno, en toda esta tradición en general, se dice que cada camino espiritual, cada, cada darshana, cada religión incluso, no son más que manifestaciones diferentes de esta única conciencia. Después de todo esto que venimos reflexionando, por supuesto, puede hasta ser obvio, porque claro, si venimos diciendo, los disertantes anteriores, y yo mismo lo estoy diciendo, que todo lo que existe es una manifestación de una única conciencia, por supuesto, ¿cómo van a quedar afuera las religiones y los caminos, eh, los darshanas? Pero bueno, Kshemaraya en el Pratyabhijna Hridayam lo dice así explícitamente. Él dice, las posiciones de los diversos sistemas filosóficos son diferentes roles de la conciencia. Y después cuando comenta este sutra, lo comenta de esta manera, dice, todos estos roles son los diferentes caminos, ¿no? Todos estos roles son desplegados por la voluntad absoluta de la realidad primordial, cuya esencia es conciencia, y las diferencias en los roles son debidas a las numerosas gradaciones en las que aquel absoluto libre albedrío elige tanto revelarse como ocultarse a sí mismo. Por lo tanto, hay solo un Atman omnipresente en todos estos roles. Qué manera más bella de entenderlo, ¿no? Que cada camino espiritual, cada religión, cada filosofía, cada práctica es una manifestación diferente de esta única conciencia, que por supuesto, en su juego divino y eterno, como se muestra de manera diversa, en cada uno de estas maneras que elige mostrarse, hay un grado diferente de revelación y de ocultamiento, o dicho de otra manera, diferentes niveles de contracción de esta conciencia. Pero otra vez, quien tenga la experiencia de plenitud del Samabella o quien aspire a ella, va a buscar entender a cada una de estas manifestaciones como diferentes expresiones de la conciencia. Y entendiéndolo de esta manera, a partir de este entendimiento, ¿qué lugar tiene el fanatismo religioso? ¿Qué lugar tiene la intención de la conversión religiosa, muchas veces forzada, el dogmatismo? No tienen lugar en absoluto. ¿Cuánta, cuánta sangre, cuántas vidas se cobraron estos fanatismos en tiempos antiguos y en tiempos presentes también? Entonces, buscar, el rescatar, recordar este punto de vista, esta visión del Shinto de Cachemira, no puede hacer más que profundizar el, el respeto y el respeto por el otro, su consideración como un otro
eh, me gusta mucho la frase humildad epistemológica. La humildad epistemológica, ¿no? El entender al otro como sencillamente eh, alguien que está en su camino y que es perfectamente tan válido y tan respetable y tan aceptable como el propio. Sí. Y entonces, con esto cierro y no sé cómo estamos de hora, pero seguramente ya estaremos Federico. en una hora adecuada para estar cerrando. Sí. Eh, Muchas gracias y Gracias, Federico. les mando un Muchas saludo. gracias. No te vayas, porque vamos a, tener una ronda de cierre nada más de comentarios, preguntas básicas, para dar paso a un breve toma de café, regresar y regresamos a la siguiente mesa. Que tenemos un poquito más de tiempo porque un ponente no va a poder estar, entonces en la otra vamos a estar tranquilos. No sé si aquí en la sala hay alguna pregunta directo para nuestro ponente que está de manera presencial o si en línea alguien puede revisar el chat. Perfecto, tenemos una aquí, tenemos otra allá, son dos. Entonces vamos a preguntarle a la mesa, a Oliver, a Federico y a Gustavo que están con nosotros. Villa ya se fue a dormir, ya estaba cayéndose de sueño. Entonces vamos a tener primeramente, si podemos usar el micrófono, la primera aquí, después vamos allá y después nos vamos al chat. Por favor, nada más dicen su nombre y la pregunta, ¿no? Adelante, gracias. No, atrás, atrás. Aquí. Gracias, buenos días. Mi pregunta es si esta conciencia absoluta, viene siendo parecida a lo que Parménides hablaba del ser. Esta idea de que todo, el ser no cambia, el ser es absoluto, infinito, se puede comprender como si fuera toda una manifestación de ese ser mismo y es como que como que se repliega, se presenta, pero viene siendo esa propuesta. Gracias. Si escuchaste, Federico y Gustavo. Yo escuché perfectamente bien. Tratándose de Parménides, prefiero dejar la respuesta a quien haya estudiado el tema. Pero se escuchó perfectamente bien la pregunta. Sí, y gracias. Gustavo, ¿quieres agregar algo? Oliver. Un breve comentario. Sí, un breve comentario. Bueno, de lo que recuerdo de Parménides tiene esta pues noción como de inmutabilidad del propio ser, ¿no? Como una especie de pues de esfera perfecta que no tiene ninguna grieta, y en la cual nada puede entrar y nada puede salir. Quizás eso sería un poquito más apropiado como para el Advaita Vedanta, porque es un poco más inmutable, como pues sí es pues es algo monolítico, por decirlo de alguna forma. Sí hay una especie de dinamismo, pero bueno, por ejemplo, en el plano de la manifestación, pues se menciona que no es real, que es como un reflejo de una ciudad en un espejo, ¿no? Un reflejo maravilloso, pero no es permanente y lo que pues es real, digamos, es el mismo espejo, ¿no? Por ahí es donde entraría. Pero desde el lado del shaivismo de Cachemira, que hasta donde tengo entendido, es un poquito más dinámico porque hay un tipo de dualidad, pero es una dualidad dinámica que se integra dentro de un mismo monismo. O sea, sí, el ser es único y hay una sola conciencia, perdón, que se manifiesta en todos los seres y en todos los planos de la realidad, pero tiene un dinamismo constante en el mismo acto de la creación porque se está creando constantemente a través de este pulso, de esta vibración. Pues es el concepto de Spanda, ¿no? Que traté brevemente de introducir en mi proyecto y me parece que ahí sería como la diferencia principal. No sé si quieran agregar algo más. Muchas gracias, Oliver. Creo que es buena aclaración, ¿no? Así como esta perspectiva, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Atrás, Ernesto, por favor. Gracias. Perdón, hay una pausa. Gustavo también quiere comentar algo, Gustavo Moreno. Adelante, Gustavo. Sí, iba a comentar que sí hay una diferencia entre el planteamiento del ser en Parménides,
En su texto sobre la naturaleza, pues él define a este ser como único, eterno, inmutable, indivisible, completo en sí mismo. Habla en términos de una plenitud ontológica, de la cual no surge de la nada, no se altera, no se multiplica. Es la base de toda la realidad y pensamiento. Y en cambio, en el Shivanos de Cachemira, como bien se ha planteado ya, el término correspondiente que sería uno de ellos, Chitti, como conciencia pura, autoluminosa, infinita y creadora, no es una sustancia estática como en el caso de Parménides. Es una energía consciente, y aquí utilizaremos el término de Shakti, que se automanifiesta como este universo que vemos, múltiple sin perder su unidad. Y ahí el término de vibración de esa conciencia única como expanda, pues nos habla precisamente de ese dinamismo. Entonces, esa me parece la gran diferencia, ¿no? Para Parménides, además, el cambio, el mundo es ilusorio, el devenir, ¿no? Es una ilusión. En cambio, para el Shivaino de Cachemira, el cambio es la manifestación de la conciencia, no la niega, es parte de su propia manifestación lúdica, luminosa, ¿no? Y ahí me parece la gran diferencia entre ambos conceptos. Okay. Muchas gracias, Gustavo. Adelante, Ernesto. Sí, gracias. Es un comentario más bien. Me han gustado mucho las presentaciones. Quisiera a Oliver comentarle. Paul Ricoeur tiene un libro que se llama Amor y Justicia y narra precisamente a partir de esta relación desde la idea del ágape. A mí me gustó mucho tu presentación porque permite o posibilita un diálogo interreligioso, un diálogo interfilosófico, entre distintas posturas. Pero esta idea de la justicia y el amor, desde esta perspectiva del ágape, él la lleva precisamente a pensar que la posibilidad de un mundo justo tiene que ver con el darse y con esta noción del amor activo, incondicional, etcétera, ¿no? Claro. Entonces me parece que esa referencia también podría ser interesante, sobre todo en esto de lo transhistórico y lo transespecie, porque lo justo tiene que ver precisamente con el espacio social, el espacio-tiempo social, del compartir, de dar, pero también festivamente. Es lo que quería comentar nada más, ¿no? Festivo. Muy bien. ¿Puedes repetir, perdón, la referencia que mencionabas? Sí, el libro se llama Amor y Justicia, de Paul Ricoeur. Ah, de Ricoeur. Es un pequeño libro, es un libro muy breve del siglo XXI. Ah, ok. Gracias. Excelente, muchas gracias. Vamos a ir ya a cerrar, tenemos que cerrar ya. Miren, tenemos algunas preguntas en el chat, entonces una es poderla pues responder en la siguiente sesión y la otra es poder tomar aunque sea una, porque es en línea, ¿no? Entonces, está preguntando Paola Corona. En relación a su ponencia, la obra que presenta a través del diagrama circular, donde se aprecian diferentes emociones, esta podría relacionarse con la teoría de los 4 temperamentos humores de Galeno, quien en su disertación los categorizó como calientes, fríos. Esta es directamente para Oliver. De los humores. Sí. Pues estoy más o menos enterado de este tipo de teorías. Me parece que por los intereses que tiene el artista Paul Affoley, sí pudiera quizás de alguna forma ser integrada porque, bueno, por ejemplo, pues a él le interesaba mucho las figuras polímatas, ¿no? Estas figuras de artistas que pues eran prácticamente como enciclopedias vivientes, ¿no? Así que integrar estos distintos tipos de perspectivas como de los humores con los colores, sí creo que tendría que ver, de hecho, en la misma teoría de las razas, ¿no? Creo que también hay una correlación con los colores. Por aquí estoy viendo al profesor Cansobre, que le doy las gracias porque de ahí tomé algunas diapositivas de su propia presentación. Estaba muy buena, ¿no? Y sí tiene que ver entonces con esta relación de los colores. Yo ahí invitaría a ver un poquito más la tabla y cómo hay esta correlación, ¿no? Un tanto con la sinestesia también, ¿no? Sí, gracias. Bien, vamos a cerrar. Hay otras preguntas en el chat que voy a retomar más tarde, o sea, no las vamos a olvidar. Es muy importante lo que están preguntando. Vamos a comenzar la siguiente mesa a la 1:15. Entonces,
Podemos tomarnos ahorita un momentito, vamos a reposar y, bueno, no reposar, hay que cambiar el escenario. Entonces, los que están en línea, pues tienen tiempo de irse por un café, un refrigerio y nos vemos ahorita aquí a la 1:15. Gracias.